en Arte del Diseño, aprendiendo a crear personajes. Comenzamos. Así es, y como dije al inicio del video, hoy día vamos a estar hablando de cómo crear personajes, qué es lo que se necesita para crear un personaje, qué son las cosas esenciales que necesita un personaje. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una serie nueva donde vamos a estar aprendiendo a crear personajes, esto ya sea para Vroid Studio, dibujo o incluso obras literarias que ustedes quieran hacer, para todos aplicar exactamente los mismos criterios. Y al final es algo un poco más light de lo que hemos estado viendo, ya no son videos tutoriales lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque estamos a fin de año, estamos ya entrando a diciembre y todo mi público, que son de entre 15 a 25 años, están dando pruebas finales, las coeficiente 2 o exámenes para salvar el semestre, y yo no quiero ahí meterme en tema estudio de ustedes, ya nada de más final de año, nadie tiene ganas de aprender a esta altura del año, ya. Así que vamos a estar haciendo esta pequeña serie de creación de personajes, algo un poco más light. Si les gusta este contenido en el que yo estoy conversando más que haciendo videos tutoriales, ustedes pueden suscribirse, dejarme su querido likeazo y dejarme en los comentarios algún tipo de video que ustedes quieren que comente, ya sea comentando personajes, también comentando videos, reaccionando quizá a algunas cosas que ustedes me manden, ya. Ustedes me lo dejan en los comentarios y yo voy a estar atento para responder cada vez que sea necesario. Dicho esto y sin más dilatación, comenzamos. Para empezar, vamos a ver qué es un personaje. Un personaje, sin ánimo de querer buscar en Wikipedia, es una entidad que tiene ciertas características que lo identifican cada vez que aparece en escena. A diferencia de una ilustración o un dibujo que hiciste para Instagram o Twitter, este pasa por ciertos motivos, aparece más veces de las que debería en ciertas ocasiones, ya sea haciendo referencia o lo que ustedes quieran, y la gracia es que es reconocible. La gracia de un personaje es que es reconocible por alguna de todas sus características, las cuales vamos a estar viendo ahora. Pero ¿cómo se crean los personajes? Lo primero que hay que tener es una idea de para qué vamos a ocupar este personaje. Existen muchos tipos de personajes. Existen personajes fanservice, existen personajes para que sean protagonistas de una historia o personajes secundarios de una historia, o por último están personajes que sirven para una utilidad. Para dejar un ejemplo claro, yo tengo a Gala, este personaje que está apareciendo acá, personaje que yo ocupo en todos mis videos de Vroid Studio de tutoriales para hacer de modelo, para que no aparezca mi personaje dos veces en la pantalla y también en el modelo atrás. Este le cambio la ropa, le cambio el peinado hace poco y también les doy una personalidad. Si ustedes me siguen en Twitter podrán ver que a veces pongo que el personaje como que se enoja, o si ven las miniaturas van a ver que igual el personaje como que se enoja cuando yo la ocupo como modelo porque no le gusta. Entonces el motivo por el que crear un personaje es un punto esencial al momento de crear un personaje. Entonces algo que tener en cuenta al momento de crear personajes, el motivo, para qué lo van a crear. El segundo punto que tienen que tener en cuenta es la historia. La historia, ya sea el trasfondo del pasado del personaje o el futuro del personaje o las ambiciones del personaje, van a declarar muy fielmente lo que vendría siendo su personalidad, e incluso nos puede dar una ayuda al momento de querer diseñar este personaje de forma física, ropa, pelo, etc. ¿Por qué la historia es tan importante? Porque conocer el trasfondo de alguien nos dice bastante de su personalidad. Fíjense personajes como por ejemplo Patch Estampida de Trigun, que tiene una forma de ser, tiene una forma de vestir, tiene una forma de tratar a la gente por cosas del pasado, ¿cachai? Fíjense en ese tipo de detalles. También está por ejemplo Full Metal Alchemist de Full Metal Alchemist, este personaje que está apareciendo acá, que al principio de la historia empieza como este tipo de personaje mimado, que es como muy engreído, y al final termina siendo alguien muy tranquilo, muy sereno, muy sabio, ¿ya? Todo ocurre por un trasfondo y su personalidad tiene un trasfondo también. Entonces crear la historia de un personaje nos ayuda a entender mejor cómo vamos a desarrollar este personaje, cuáles van a ser sus ambiciones y por qué no también cómo diseñar, lo que nos lleva al punto número 3, el diseño del personaje. Ahora sí, ya teniendo el trasfondo, la historia y teniendo el concepto base de para qué lo vamos a ocupar, empezamos ya a recién dibujar o diseñar nuestro personaje. ¿Y cómo lo vamos a diseñar? De una forma bastante sencilla. Hay que tener en cuenta las partes esenciales del cuerpo, las que dan más carácter o personalidad al personaje, y estas son normalmente el peinado, la ropa
las expresiones de la cara, la forma de la cara y la forma del cuerpo, y si ya lo quieren ver un poco más a fondo, incluso la pose o la forma en la que camina o la forma en la que habla, ¿ya? Pero eso ya vendría un poco más después, porque ahora hay que definir estas cosas para que después se vuelvan congruentes con las otras cosas que vamos a ver después. Entonces, ¿qué tipo de ropa le voy a poner? Depende de cómo haya sido su trasfondo. Recordemos que ya creamos historia. Imagínense a el cyborg demoníaco o Genos de One Punch Man, que él tiene un diseño totalmente robótico, totalmente cyborg, y este es coherente con su personaje. Recordemos que Genos perdió toda su familia y toda su aldea por culpa de un cyborg, y él, gracias a este profesor que está apareciendo acá, se pudo volver un cyborg y más fuerte, y perdió toda su humanidad para poder derrotarlo y vengarse. Y eso también dice mucho de cómo interactúa el personaje con el entorno. Fíjense cómo él siempre es muy frío. Recordemos que él perdió su humanidad para ganar poder. También es muy calculador, muy propio de un cyborg, y por último tiene su forma de ser y su forma de actuar. Entonces todo su cuerpo, que es obviamente electrónico, y también su ropa van muy de la mano con la personalidad de Genos. Una personalidad muy rebelde, muy activa, muy de ir al ataque, de no esperarse, de no escuchar a los demás tanto. Eso al final hace que el diseño del personaje sea muy coherente con el resto del personaje. Si ustedes quieren que yo analice, por ejemplo, a fondo Genos, ya no comentándolo por encima como ahora que me estoy enredando un poco, sino con un guión y todo estudiado, y diseño, y historia, y personalidad, y conclusión, y todo el tema, ustedes me lo dejan en los comentarios, o por qué no, me dejan en los comentarios personajes que a ustedes les guste, para que yo vaya analizándolo y podamos sacar un videito de eso, ¿ya? Contenido nuevo para el canal siempre ayuda. Y ya para finalizar, ya teniendo el diseño de nuestro personaje, el peinado, la ropa, la cara, nos faltan las expresiones. Y ya no hablo de expresiones solamente de rostro, cómo se enoja, cómo se alegra, cómo se enfada, por ejemplo. No, vamos a irnos a otro tipo de expresiones, que puede ser cómo se expresa, cómo habla el personaje. Recordemos que un personaje no solo vive en los cómics o en el anime o dibujado en una historieta o cualquier cosa. También están en los libros escritos. Entonces, poder expresar su personalidad, sus expresiones a través de cómo habla, por ejemplo, la persona, es algo que nosotros deberíamos tener planificado de antes al momento de escribir un personaje. Y bueno, yo creo que con todos estos elementos ya juntados, el motivo del personaje, el trasfondo, el diseño propiamente tal, y por último las expresiones o cómo se expresa él, hacen que un personaje sea muy completo y también muy memorable, que al final eso es lo que queremos. Si nosotros vamos a crear un personaje, no es para tenerlo en nuestro imaginario, nuestro Skyrim, historia cíclica de 50.000 páginas imaginarias. No, nosotros queremos mostrar este personaje, y este personaje va a existir siempre y cuando la gente lo recuerde. ¿Y cómo lo va a recordar? Por sus expresiones, por su diseño, por su historia, o por qué no, por cómo se ocupa. Por eso es necesario que todas estas cosas las tengan presentes al momento de crear un personaje nuevo. Pero eso, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias por escuchar toda esta cátedra de casi 12 minutos que les dejé para ustedes. Es más o menos indagando un poquito en lo que vendría siendo los personajes, y también abriendo las posibilidades a nuevos videos que vamos a estar haciendo de creación de personajes. Vamos a ver los peinados, vamos a ver ojos, vamos a ver expresiones, vamos a ver ropas. Vamos a ver cómo crear un personaje, vamos a crear un personaje de cero para que ustedes vayan viendo el proceso, por ejemplo, que yo he usado para crear estos personajes que están apareciendo acá, personajes que yo he estado subiendo a Twitter, y si se han dado cuenta o si me siguen en Twitter, verán que aparecen de repente, son personajes que yo normalmente suelo dibujar, y aparecen también en mis videos cuando estoy hablando de dibujos. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, ya sea en Twitter, como había dicho antes, donde subo mis dibujos, en Twitch, donde estoy haciendo directos. En diciembre voy a volver a tomar los directos, y también si quieren que yo los ayude a crear, por ejemplo, un personaje o el diseño de un personaje, están mis comisiones abiertas. Ustedes vienen, me escriben y me dicen: compadre, quiero diseñar este personaje pero no sé dibujarlo. Yo te lo puedo dibujar o te lo puedo hacer monito Vroid. Ahí están los precios, y tú solamente me hablas por Instagram, Twitter o por cualquier lado que se te ocurra. Nosotros nos ponemos en contacto,
¿ya? Pero eso, solo me queda decirles que yo fui Varos de Arte del Diseño y que nos veremos muy posiblemente en un próximo video. Adiós.